Bienvenidos a esta lección en donde vamos a hablar acerca del llamado de Jesús. Vamos a hablar acerca de algo muy importante, algo que frecuentemente la gente se salta. En la última lección hablé acerca de las personas de paz y vamos a hablar mucho más acerca de eso después en esta serie de videos y qué es una persona de paz. Una persona de paz, una persona que Dios está llamando, alguien que está buscando a Dios y necesitamos saber lo que es eso. Pero también necesitamos saber qué hacer cuando encontramos a esa persona de paz. Estas son algunas de las cosas de las que hablaremos en esta serie de videos y en las siguientes lecciones, antes que volvamos y miremos aún más a la persona de paz. Así que, después de hablar de encontrar a la persona de paz, Jesús continuó diciendo esto en Lucas 10:7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Así que, después de que Jesús nos envió afuera, envió a sus discípulos afuera a encontrar a esa persona que está lista para recibir a Jesús, encontrar a esa persona que el Espíritu Santo está llamando, encontrar a esa persona que está buscando a Dios. Luego Él dijo, comiendo y bebiendo lo que os den. Eso es importante. Es tan importante y no debemos saltarnos esto. No debemos saltarnos que Jesús nos ha llamado a comer y a beber junto con esa persona de paz. ¿Por qué? Puedo venir con tantos ejemplos de por qué es tan importante. Sabes, cuando estás afuera, digamos que estás afuera en la calle o en tu lugar de trabajo, vas por ahí, te encuentras con gente y allí hablas con alguien que está de hecho abierto para Dios. No siempre es fácil de todos modos, porque las personas todavía están un poquito escépticas y un poquito distantes y tú no estás tan relajado como cuando estás parado ahí, como tal vez en la calle o la gente pasa caminando por tu lado, no estás tan relajado. Pero si tú le puedes decir a esa persona, hey, aquí hay un restaurante, podemos sentarnos y pedir algo para comer. Sí, podemos hacer eso. Tan pronto como te sientes con esa persona y tengas comida en la mesa, una torta y café, todo cambia. Todo cambia. La comida, el café, la bebida puede cambiarlo todo. De pronto se vuelve todo muchísimo más relajado. De pronto en vez de que sea una comunicación unilateral, se vuelve como un diálogo donde tú estás hablando y te estás relajando y comienzas a construir una relación. Tú no construyes una relación del mismo modo cuando tú estás de pie y hablas con alguien. No, la comida lo cambia todo. Hace que todo sea mucho más relajado. Cambia el modo en que vemos las cosas. Lo cambia todo. Nosotros como cristianos, especialmente en las iglesias, somos a menudo tan estrictos, cuadrados, somos tan... Recuerdo que algunos años atrás fui a una iglesia y hablé con un pastor. Él era un tipo muy agradable y estábamos hablando y teniendo una conversación normal, natural. Pero luego subió detrás del púlpito y de pronto él cambió como, aleluya, aleluya, bienvenidos a la casa de Dios hoy, aleluya. Y él repentinamente cambió y se volvió raro. Y pensé, cuando lo vi, estaba hablando con él hace 5 minutos atrás y él estaba tan relajado, pero ahora él había cambiado y se convirtió en alguien tan religioso. Y esto es lo que vemos en las iglesias. Y esto es lo que vemos a veces fuera de las iglesias. Nosotros necesitamos estar relajados, divertirnos, comer comida. Necesitamos calmarnos. Necesitamos empezar a hacer lo que Jesús ha dicho. Vean afuera, encuentren la persona de paz y allá afuera siéntense con ellos, coman y beban. Compartan el evangelio, sanen enfermos, echen fuera demonios. Haz lo que Jesús dijo. Muchos años atrás no hice lo que Jesús dice. Cuando encontré a la persona de paz, en vez de sentarme con ella, allá afuera, comiendo y bebiendo y compartiendo el evangelio, sanando enfermos, cometí el error que muchas personas han cometido. La invité a la iglesia. Cuando encuentro a alguien que estaba abierto, yo dije, hey, vamos, ven conmigo a la iglesia, vamos a la iglesia. ¿Y sabes qué? La mayoría de las personas no vinieron. ¿Por qué? Porque es una cosa estar abierto a recibir a Dios el lunes y el martes, pero es otra cosa ir a la iglesia el domingo.
Si están abiertos el lunes, tú tienes una buena conversación y tú dices, hey, nos vemos en la iglesia el domingo. Hay muchos días para que Satanás ponga miedo en ellos. Hay muchos días en los que Satanás puede venir con excusas del por qué no deben ir a la iglesia. Así que he conocido muchas personas allá afuera de Paz que estaban abiertas y las invité a la iglesia. Y la mayoría de esas personas no vinieron. Si solo hubiese hecho aquello a lo que Jesús me ha llamado, si solo me hubiese sentado con ellos y hubiese comido y bebido y hubiese compartido el evangelio con ellos, hubiese visto tanto más frutos. Pero recuerdo una vez que llevé conmigo a alguien a la iglesia. Y eso fue algo que abrió mis ojos. Fue una experiencia dura. Porque llevé a una persona conmigo a la iglesia y estaba tan emocionado. ¿Estás listo para oír el evangelio? Entonces la reunión comenzó en mi iglesia. En aquel tiempo habían como 45 minutos de adoración. Y yo estaba alabando a Dios, no estaba pensando en ello, estaba acostumbrado a eso. Pero entonces miré a la chica que vino conmigo, ella no estaba alabando a Dios. Ella estaba parada así, solo mirando a las personas, porque ella estaba acostumbrada, no estaba a eso acostumbrada, y vi a través de sus ojos y yo vi, ok, hey, va a estar bien, solo relájate, pronto la alabanza se va a acabar. Después de 45 minutos de adoración había mucha información. Después hablaron acerca del dinero y de diezmar, dar dinero, da dinero, da dinero y tú tienes que dar. La miré a ella, sus ojos se hicieron más grandes y más grandes y más grandes. Y yo estaba como, no, solo es acerca del dinero. Y yo estaba como, y después de dinero y hablar de información, había más adoración. Y yo estaba como, por favor, que comience el mensaje del evangelio. Y luego finalmente comenzó el sermón del evangelio, en donde el pastor estaba hablando acerca de cómo Abraham quería ofrecer a Isaac, y solo fue un desastre. Y al final de la reunión él preguntó, ¿alguien quiere a Jesús? Levanta sus manos. No hubo evangelio, no hubo arrepentimiento, no hubo bautismo, Espíritu Santo, no hubo nada de eso. Deje de invitar personas a la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús nunca nos ha llamado a hacerlo. Intenta imaginar esto, intenta imaginarlo. Si tú invitas a alguien al McDonald's, hey, ¿quieres sentarte conmigo en el McDonald's? Ok, sentémonos. Y tú te sientas y tú empiezas, aleluya, bienvenido al McDonald's, aleluya, es tan bueno verte en el McDonald's. Hoy vamos a comer una Big Mac, aleluya. Y vamos a comer un helado después y un batido, aleluya. Y tú hablas sin parar por 45 minutos y dices, amén, amén. ¿Vas a hacer eso en McDonald's? No, no lo vas a hacer. Estás loco. No. ¿Qué es lo que haces en McDonald's o en el Burger King o cualquier lugar? Te sientas y estás tranquilo. Tú no cambias tu forma de hablar. Tú hablas y te comunicas. Y ahí cuando te sientas con alguien y comes y bebes, tú no necesitas tener 45 minutos de adoración, recoger una ofrenda. No necesitas mucha información. Puedes ir directamente al evangelio. Puedes ir directamente al evangelio y dar a esa persona lo que necesita. Puedes guiar a esa persona a Cristo y bautizarlo en agua y el Espíritu Santo. Y tendrás una relación natural con ellos. Y podrás hacer un seguimiento espiritual de ellos en vez de llevarlos a la iglesia y conseguir que el pastor lo haga, quien no tiene ya más tiempo para hacer el seguimiento espiritual de personas. Necesitamos cambiar esa manera que hacemos, de nuestra manera a la manera de Jesús. Cuando yo, muchos años atrás, dejé de invitar a las personas a la iglesia y en vez de eso comencé a invitarlas a una cafetería o ir a sus casas o a mi casa y a sentarnos y a construir una relación con ellos y hablar con ellos, comunicarme con ellos, darles un buen tiempo a compartir el evangelio con ellos. Luego yo bautizarles en agua, sanar enfermos y echar demonios, todo cambió. Empezamos a ver tantas personas venir a Cristo. Y las personas a las que les compartimos esto, ellos empezaron a ver tantas personas venir a Cristo. ¿Por qué? Porque el problema no es la cosecha. El problema son los obreros. Ellos son pocos o no saben qué hacer. Ellos no saben qué hacer. Ellos están parados gritándole a la cosecha para que entre. Ellos van afuera a la cosecha y los invitan a que vengan. No, cuando encuentres una persona de paz, haz aquello a lo que Jesús te ha llamado.
Siéntate con ellos. Siéntate con ellos. Ve a su casa. Siéntate con ellos. Come comida. Bebe algo de café. Crea una atmósfera relajada. Conócelos. Hey, ¿quién eres tú? Háblame más de ti. ¿Dónde estás trabajando? ¿Conociste a Dios antes? ¿Es nuevo para ti o no es nuevo para ti? ¿Has venido a la fe? ¿Te has arrepentido? ¿Te has bautizado en agua? ¿O todavía no? ¿Ok? ¿Sabes acerca de hablar en lenguas? ¿El Espíritu Santo? ¿No lo sabes? Tú hablas con ellos y entonces descubres quién es la persona con la que estás hablando. Y entonces le das a esa persona lo que esa persona necesita. Es muchísimo más efectivo que solo invitarlos a la iglesia, en donde ellos no entienden la mitad de lo que está pasando. Sí, sé que cuando digo esto, las personas van a pensar, oh, esto es demasiado difícil, nunca he hecho eso antes, nunca he guiado a nadie a Cristo. Solo he invitado a personas a la iglesia y he dejado que el pastor haga el resto. Primeramente quiero decir, sí, todos los comienzos son difíciles. Pero también quiero decir, se me hace más fácil cada vez que lo haces. Pero puedo desafiarte. Si tú has sido un cristiano por 5, 10, 15 o 20 años y sigues sin saber cómo guiar a alguien a Cristo, ¿no crees que necesitas cambiar algo? Si no sabes cómo hacerlo ahora, no sigas haciendo lo que has estado haciendo en los últimos 5 o 10 años. No te dejes engañar. Jesús te ha llamado a ti para ser un pescador de hombres. Él te ha llamado a ti a obedecerle a Él. Él no te ha llamado para que solo vayas a una iglesia y veas cómo otras personas lo hacen. Arrepiéntete, apártate de tu desobediencia. Arrepiéntete y empieza a obedecer a Jesús. Empieza a obedecer el llamado que Él te ha dado. Y ahí quiero decir que su llamado no es solo para pararse en una plataforma. No, es solo para pararse con un micrófono en una mano. El llamado de Jesús es algo que tú puedes hacer, es algo que todos podemos hacer. Sí, no todos son quienes pueden pararse en una plataforma ante 10,000 con un micrófono en mano, pero todos pueden sentarse con una persona y comer y beber. Todos pueden sentarse con una persona y aprender a compartir el evangelio en una mesa de un café. Todos pueden aprender a hacer aquello a lo que Jesús nos ha llamado. Y después vamos en esta serie de videos, también en mi libro, El llamado de Jesús, a entregarte muchas más formas de cómo tú luego compartes el evangelio cuando encuentras personas de paz, que es lo que dice Jesús acerca de moverse, cómo tú lo vas transformando. El resto del libro vamos a darte herramientas y herramientas y herramientas, no solo el cómo tú encuentras a esa persona de paz, sino aquello que haces cuando tú la encuentras, de modo que estés equipado y listo para eso. Y para ser honesto, si miro mi propia vida, he estado caminando con Dios por 25 años ahora. Empecé a hablar acerca de Jesús cuando vine a la fe, pero estoy triste. Estoy triste cuando pienso en todas aquellas personas, los primeros 7, 8, 9 años de mi caminar cristiano, que conocí, que eran de hecho una persona de paz, pero en donde no sabía qué hacer cuando los conocí. En donde cometí ese error en que la mayoría de las veces solo los invité a la iglesia y ellos vinieron y se fueron de nuevo. Estoy triste de que tantas personas que conocí allá afuera durante la semana, en vez de tomar ese momento, en vez de tomar esa oportunidad que Dios dio y sentarse con ellos y hacer lo que Jesús dijo, solo lo dejé pasar. Solo les invité a la iglesia. La mayoría de personas no se aparecieron y aquellos que vinieron, la mayoría no recibió el evangelio. Si lo hubiese hecho al modo de Jesús, si solo hubiese sabido lo que estoy compartiendo ahora, hubiese visto muchas vidas cambiadas. ¿Por qué? Como dije antes, una cosa es estar abierto allá afuera. Una cosa es estar abierto cuando conoces a personas en el trabajo o colegio o cuando estás comprando y tener una buena conversación. Y es algo diferente el ir a la iglesia. Muchas personas no quieren la iglesia, están hartos de la iglesia. No le des iglesia, dales a Jesús. Y desde eso, si tú les invitas a la iglesia, Satanás tiene tantos días para poner miedo en ellos y entregarles muchas razones
por las que no deben ir a la iglesia. No les des iglesia, dales a Jesús. Siéntate con ellos y cuando lo hayas guiado a Dios, si tú quieres llevarlos contigo a una congregación, entonces hazlo. O empieza una nueva generación en tu casa. Es algo de lo que vamos a hablar más tarde. Así que realmente espero que tomes esto contigo, lo oigas y lo obedezcas. Quiero leer un poco de mi libro, El llamado de Jesús. Como dije antes, es triste mirar atrás y ver cuántas personas de paz hemos perdido porque no hemos seguido lo que Jesús dijo que debemos obedecer. Así que te incentivo, cuando tú encuentres esa persona de paz, quédate con ellos. No solo los invites a la iglesia el próximo domingo. Tú sabes que Satanás tendrá mucho tiempo para crear miedo en ellos y decirles muchas razones del por qué no deberían ir. Y si ellos van, nunca sabes lo que recibirán allí. En vez de eso, haz aquello a lo que Jesús te ha llamado. Cuando encuentres una persona de paz, siéntate y come y bebe con ellos. Conócelas compartiendo comida con ellos. Construye una relación con ellos y entonces tómate el tiempo de compartir el evangelio y de sanar enfermos, como Jesús dice. Si entrenamos cristianos para hacer esta simple cosa que Jesús nos ha llamado a hacer, veremos miles de personas venir a la fe y veremos un movimiento como nunca lo hemos visto antes. Aleluya. Yo diré, esto es tan correcto. Y ese es el por qué estoy tan emocionado acerca de esto, porque esto es tan simple. Esto es tan simple y es algo que todos podemos hacer. Y por lo tanto, Satanás pelea duramente contra que esto llegue a las personas. Él quiere que continuemos haciendo iglesia del modo que siempre hemos hecho, en vez de detenernos de hacerlo a nuestra manera, hagámoslo a la manera de Dios. Así que te incentivo, empieza a obedecer el llamado que Jesús te ha dado. Comparte este video, comparte esta enseñanza, comparte el libro, El llamado de Jesús, obedécelo, compártelo. Y veamos un mover de Dios como nunca antes lo hemos visto. Veamos miles y 10,000 de personas venir a la fe. Es simple, está solo ahí. La cosecha está lista. Solo necesitamos transformar lo que Jesús ha dicho. La próxima vez vamos a hablar mucho acerca de eso, de algunas de las cosas que Jesús está diciendo, quedarse con ellos, no moverse de casa en casa. Después vamos a hablar también acerca de cómo podemos compartir el evangelio cuando conocemos a una persona. Vamos a ver cómo sanamos enfermos, cómo echamos fuera demonios, cómo los formamos a quienes vengan al evangelio, cómo hacemos esto y aquello y más allá. Y vamos a construir contigo de modo que al final de esta serie de videos y al final del libro estés listo para ir, para obedecer el llamado de Jesús, para ver y experimentar lo que Jesús está diciendo. Dios te bendiga, te veo la próxima vez. Chao, chao.